Bien, en este video vamos a tratar los distintos criterios para poder clasificar a las organizaciones. Por un lado tenemos los fines perseguidos, donde nos encontramos con organizaciones lucrativas y organizaciones no lucrativas. Las lucrativas son aquellas que ofrecen bienes y servicios y persiguen un beneficio económico. Las no lucrativas también ofrecen bienes o servicios, pero pueden ser a un precio reducido o de manera gratuita y tienen una finalidad social. Según la toma de decisiones, las organizaciones pueden ser jerárquicas o democráticas. En las jerárquicas existen personas con distinto grado de autoridad, y aquellas con mayor grado de autoridad son las que terminan tomando las decisiones. En cambio, en las democráticas se caracterizan porque todas las personas que conforman ese tipo de organización tienen el derecho de decidir de igual manera en la toma de decisiones. Luego, pasamos al criterio de propiedad del capital, que estas pueden ser organizaciones privadas, donde las personas que aportan el capital para ya sea la constitución de la organización o el funcionamiento, son de índole privada; las públicas, donde ese capital aportado es estatal, digamos, aporta el Estado el capital; y mixtas, que es una mezcla de las dos anteriores, donde el capital es parte del Estado y parte privada. Bien. Teniendo en cuenta también el tamaño de las organizaciones, estas se pueden clasificar en grandes, pequeñas, micro y medianas. Para esta clasificación podemos tomar dos tipos de criterios. Por un lado, la cantidad de empleados que tiene la organización, la cantidad de personas empleadas, y por el otro lado el nivel de facturación anual. Teniendo en cuenta el producto, nos encontramos con empresas productoras de bienes y empresas productoras de servicios. Y también nos podemos encontrar con aquellas empresas que producen tanto bienes como servicios. Bien, otra clasificación a tener en cuenta es según el criterio de localización. Este tipo de criterio se basa más que nada en el ámbito en donde actúa la organización. Por un lado pueden ser locales, que son aquellas que cubren necesidades y actúan en el ámbito local; las nacionales, que su campo de actuación es más amplio que las anteriores y ya interactúan a nivel nacional; las multinacionales, que son aquellas que actúan, que su campo de actuación son varios países; y por último las transnacionales, que tienen una particularidad. Se da cuando cualquiera de las organizaciones que nombré anteriormente, locales, nacionales o multinacionales, tiene su dirección estratégica en otro país, y ya empiezan a operar a otra escala, que sería una escala global. Bien, también tenemos que tener en cuenta el criterio de relación entre las organizaciones. En este caso nos podemos encontrar, por un lado, con organizaciones que no poseen vínculos con otras, que son las denominadas independientes. También tenemos las organizaciones vinculadas, que esta vinculación se genera a través del capital. Las controladas, donde el vínculo también se genera a través del capital, pero es más fuerte para poder lograr un control sobre la organización, donde existe una organización que genera ese control y por lo tanto del otro lado una organización dominada. Por otro lado tenemos las organizaciones coordinadas, que pueden estar coordinadas por medio del mercado o por medio de contratos. Las que se encuentran coordinadas por medio del mercado, no existe un dominio de capital, como vimos anteriormente, pero una organización le impone a otra distintas condiciones a la dominada, como por ejemplo exigencias o condiciones de un único proveedor de materia prima. Y para finalizar este criterio tenemos aquellas organizaciones que se encuentran coordinadas por medio de contratos, donde ese instrumento que genera la dependencia entre una organización y otra son los contratos, como por ejemplo los contratos agroindustriales. Bien, teniendo en cuenta la titularidad de la organización, pueden ser colegiadas o unipersonales. Las unipersonales, el titular es una sola persona, y las colegiadas son dos o más personas. Cuando las organizaciones se constituyen por dos o más personas, también se da lugar a la conformación de sociedades, por lo tanto tenemos que tener en cuenta el criterio de conformación jurídica. En este video les voy a nombrar una serie de sociedades, pero que ustedes también pueden ir a la ley 19.550, donde se van a encontrar con más sociedades y más características particulares de cada una. Bien, por un lado tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, la cual se caracteriza porque su capital se divide en cuotas, y no se puede integrar por más de 50 socios, y esos socios que integran la sociedad
son responsables por las cuotas que suscriben, o sea, lo que quiere decir que su responsabilidad es limitada como lo determina el nombre de la sociedad. Por otro lado, nos encontramos con las sociedades anónimas, donde el capital está conformado por acciones. ¿Qué diferencia existen entre las cuotas de la sociedad de responsabilidad limitada y las acciones de la sociedad anónima? Principalmente es la transferibilidad que existe. Las cuotas no pueden ser transferibles sin que exista previamente un acuerdo entre todos los socios de la sociedad, valga la redundancia. En cambio, las acciones sí pueden ser transferidas libremente sin la necesidad de ese acuerdo anterior. Bien, y teniendo en cuenta la responsabilidad de esta sociedad, está limitada también a las acciones que suscriben cada uno de los socios. Por otro lado, tenemos las sociedades de garantía recíproca, que este tipo de sociedad tiene como objetivo poder facilitar el acceso a créditos a las pymes. Lo que determina esta sociedad es el otorgamiento de distintas garantías que ayuden a mejorar las condiciones de financiamiento de las pymes. Estas sociedades se constituyen por dos tipos de socios. Por un lado tenemos los socios protectores, que son aquellos que aportan el capital, y esa suma de capital va generando un fondo de riesgo que sería aquel fondo que usa después la sociedad de garantía recíproca para responder ante los acreedores. Y por el otro lado, los socios partícipes, que son las pymes. Bien, seguimos con las sociedades colectivas. Las sociedades colectivas, su capital se divide en cuotas. La responsabilidad de los socios es ilimitada, que esta es una gran diferencia con las otras sociedades que estamos viendo anteriormente. Esto quiere decir que los socios responden con las cuotas que aportaron a la sociedad, con las cuotas que suscriben, pero si estas cuotas no son suficientes para responder a una determinada cuestión particular, también tienen que responder con sus bienes personales. Por último, tenemos la sociedad comandita por acciones, donde el capital está dividido en acciones. Y esta sociedad posee dos tipos de socios. Por un lado tenemos los socios colectivos, donde su responsabilidad es ilimitada, como hablamos anteriormente en la sociedad colectiva, y por el otro lado los socios comanditarios, los cuales poseen responsabilidad limitada.